Bueno, buenas tardes, no sé si había saludado, creo que sí. ¿Se me escucha bien? ¿Escuchan Sí, bien? profe. Sí, se lo escucha. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, perfecto. Estábamos nosotros no recuerdo bien, pero por el artículo 25 de la ley, si se pueden ubicar ahí, por favor, que hablaba de los sujetos del contrato de trabajo. Cuando hablamos de sujetos del contrato de trabajo, nos estamos refiriendo a las personas que contratan, ¿no? Por un lado el trabajador y por otro el empleador. El artículo 25, ya creo que algo habíamos dicho, considera trabajador a la persona física que se obliga o preste servicios en las condiciones previstas en los artículos 21 y 22, etc. Siempre es persona física. El empleador, artículo 26, es la persona física o jurídica o conjunto de ellas. Inclusive puede ser una persona, una sociedad de hecho, es decir, una persona, una sociedad que no está regularmente constituida, no está escrita, etc. Ahora bien, esto así parece, no tiene complicaciones, pero existen ciertas figuras, ciertas situaciones que se dan, que un contador las tiene que conocer para saber cómo tiene que proceder el empleador y asesorarlo en consecuencia respecto de ciertas situaciones, como dije. Y en este sentido, la ley en el artículo 27 nos habla del socio empleado. Por ejemplo, supongamos que hay un socio de una SRL o de una SA que tiene acciones y demás, pero que en realidad no se limita a estar en otro trabajo, a no visitar la empresa, es decir, a permanecer ajeno a la empresa, sino que el tipo se pone el mameluco y crece una hora, es decir, cumple órdenes, es decir, que además de socio, es empleado. Fíjense ustedes que eso, por ejemplo, se haría en las empresas de colectivos. Por ejemplo, ustedes no, a lo mejor por su edad y demás, hoy día el colectivo prácticamente no está en desuso, pero bueno, habitualmente los choferes de colectivo comienzan siendo, prestando servicios como tales. Pero luego, cuando permanece una empresa, pueden ir adquiriendo el 10% de un colectivo, por ejemplo, el 5%, es decir, ahí, en este caso, son socios porque al ser propietarios de los colectivos, tienen ese carácter, pero además los señores son choferes, es decir, cumplen tareas como dependientes. Esto sería un caso del socio empleado. ¿Es posible la existencia del socio empleado? Sí, no es habitual, porque ustedes tenganlo presente, pero podría darse que en alguna de esas empresas que ustedes el día de mañana asesoren, se presenta un caso de esta magnitud. ¿Por qué lo trata aquí la ley? Bueno, porque hace al sujeto del contrato de trabajo. ¿Qué dice la ley en este supuesto artículo 27? Que las personas que, integrando una sociedad, prestan a esta toda su actividad o parte principal de la misma, en forma personal y habitual, como un obrero cualquiera, con sujeción a las instrucciones y directivas que le impartan o pudiera impartírsele para el cumplimiento de tal actividad, fíjense ustedes la relación de dependencia que hay, serán consideradas como trabajadores dependientes de la sociedad
a los efectos de la aplicación de esta ley y de los regímenes legales o convencionales que lo regulen o protejan. ¿Me entienden? Es decir, que en este caso puede existir, y sí se da, recuerden la teoría de la primacía de la realidad, si este socio demuestra que además de socio cumplía tareas en función de dependencia, en relación de dependencia, y cobraba un salario, cumplía un horario, etcétera, etcétera, en este caso será un socio empleado. ¿Qué consecuencias tiene? Que además de tener los derechos como socio, la participación, etcétera, en la sociedad, es un empleado más de la misma. ¿Está? Se aplican las normas de esta ley. La ley después dice, exceptúa al ser la sociedad de familia entre padres e hijos. Aquí en realidad se está refiriendo a los hijos menores que el papá de un chico menor, y considerando la, digamos, su edad y demás, puede pedir una colaboración que siempre va a ser mínima, colaboración a cambio, digamos, el padre tiene el deber de criarlos y demás, pero podría exigir una pequeña ayuda de un hijo que no podrá exceder las 2-3 horas diarias o 1 hora o 2 horas, y sujeto a las posibilidades digamos, del niño, del adolescente. En estos casos no se encuentra comprendido dentro del sujeto al cual se le aplica esta ley. En cuanto, salteamos el tercer párrafo, porque responde a lo que ya habíamos explicado, los auxiliares del trabajador. Por ejemplo, supongamos, un trabajador, un encargado de un edificio de propiedad horizontal. No sé si alguno de ustedes vive en algún departamento donde hay un encargado. Estoy hablando de un ejemplo, ¿no? Supongamos que a la noche, cuando tiene que levantar los residuos, supongamos un edificio de 100 departamentos y demás, o de los suficientes departamentos como para requerir una ayuda, este buen señor, el encargado, se vale de un auxiliar, es decir, alguien que lo ayuda. Ese auxiliar es empleado del consorcio, como lo es el encargado. Bueno, a esto responde el artículo 28 y nos dice, si el trabajador estuviese autorizado a servirse de auxiliares, es decir, en el caso que estamos viendo, si el encargado estuviera autorizado a servirse de auxiliares, estos serán considerados como en relación directa con el empleador, en el caso con el consorcio, salvo la excepción expresa prevista en la ley, etc. Es decir, que si el encargado se vale de una tercera persona sin conocimiento del consorcio, porque a lo mejor levanta los residuos a las 10 de la noche, cuando nadie ve nada, llama a alguien. En este caso no habría una responsabilidad de empleo, digamos, o de trabajo, o de las que establece la ley. Pero si es con conocimiento del consorcio o del administrador, o tolerancia, es decir, que sabe que lo está haciendo y no le dice que no lo haga, en este caso será considerado como en relación directa de dependencia con el empleador del encargado. Es un ejemplo que estoy dando. Pero pueden darse otros casos, ¿no? Cualquier persona que se vaya de un tercero para cumplir con su tarea. ¿Estamos? En estos casos serían algunas variantes de la persona obrero físico que describe el artículo
25 y las ciertas, digamos, miradas que se le pueden dar a las situaciones que se crean con la intervención de terceras personas. Y aquí viene, lo que viene ahora es complejo, digamos, ha dado lugar a muchos fallos jurisprudenciales, pero yo les voy a apuntar lo que ustedes tienen que saber, es decir, en qué medida el contador interviene o el asesoramiento contable interviene en estos supuestos que vamos a ver. El artículo 29 se refiere a la interposición y mediación. Ahora después les explico lo que es la solidaridad. Pero dice, los trabajadores que habiendo sido contratados por terceros, es decir, alguien contrata a personas con vistas a proporcionarlos a las empresas. Es decir, es un intermediario entre el trabajador y la empresa. Recluta gente para trabajar en curtiembres e ingresa esta persona en la curtiembre. En este caso, serán considerados las personas que ingresan en esa curtiembre un empleado directo de quien utilice su prestación. Esto es lo que dice el artículo 29, primer párrafo. Los trabajadores que habiendo sido contratados por terceros con vistas a proporcionarlos a las empresas serán considerados empleados directos de quien utilice su prestación. En tal supuesto, dice el párrafo segundo, y cualquiera sea el acto o estipulación que al efecto concierten, los terceros contratantes y la empresa para la cual trabajan o prestan servicios responderán solidariamente por todas las obligaciones emergentes de la relación laboral y las que deriven del régimen de la seguridad social. ¿Qué significa solidariamente? Que si el trabajador tiene que hacer un reclamo, se lo puede hacer tanto al intermediario como a la empresa para la cual presta servicio. ¿Estamos? En estos casos que hay solidaridad, si todos nosotros que integramos la clase fuésemos deudores solidarios, significa que la deuda nos puede ser exigida a cada uno de nosotros. No en cuanto a la cuota aparte, sino en su totalidad. Quien paga, si alguno de ustedes paga el total de la deuda, después tendrá una acción de regreso contra los restantes socios para compensar lo que ha pagado por ellos, evidentemente. Pero cuidado, presten atención con esto de la solidaridad, porque podría pensar muy bien el empleado, no muy bien, mal digamos, pero da para pensar que el empleador diga, y no, pero como esta persona depende de un intermediario, será el intermediario responsable de todos las deudas y aportes y demás. No es así. Y es razonable que no sea así, porque en definitiva la empresa también está usufructuando el trabajo de esa persona. Y no puede ser que por una cuestión, si se quiere, ajena a él, que el empresario diga, yo con usted no tengo nada que ver, arréglese con el intermediario. Por eso, la ley sigue diciendo en el artículo 29, en el tercer párrafo, que los trabajadores contratados por empresas de servicios eventuales habilitadas por la autoridad competente, las empresas de servicios eventuales, por ejemplo, son estas. Supónganse que ustedes están en una curtiembre o en una fábrica de tornillos. Entonces el empleador dice, aquí haría falta, el titular, haría falta una empresa de limpieza. Entonces va y contrata
a una empresa de servicios eventuales que se dedica a la limpieza. En este caso, establece la ley, esas empresas de servicios eventuales, si quieren tomar nota, están reguladas en la ley 24.013, en los artículos 77 y 80, con el capítulo 71, 72 comienza, que son empresas como las que yo les acabo de describir. En este caso, lo que tienen que verificar, ustedes como contadores y el empleador en definitiva, que estas empresas se encuentran habilitadas por la ley. Es decir, una empresa para ser eventual, si ustedes leen estos requisitos, si leen estos artículos que yo les acabé de mencionar, van a ver que tienen que tener la autorización del Ministerio de Trabajo, tienen que hacer unos depósitos y demás. El artículo 29 sigue diciendo que el empleador que ocupa trabajadores de estas empresas será solidariamente responsable con la empresa de servicios eventuales, en todas las obligaciones laborales y deberá retener los pagos que efectúe a la empresa de servicios eventuales. De esos pagos deberá retener los aportes y contribuciones. Si no lo hace, será solidariamente responsable. Es decir, debe velar quien se vale del trabajo de una persona que es empleada de una empresa de servicios eventuales por el cumplimiento de los salarios de ese trabajador y además debe retener los aportes o debe constatar que se hagan los aportes y las contribuciones sindicales. El trabajador es empleado de la empresa de servicios eventuales. La relación de dependencia existe con la empresa de servicios eventuales, en el caso de ese tipo de empresas. Pero, ante el incumplimiento de los aportes, de los salarios y demás, la responsabilidad va a correr por partes iguales entre la empresa empleadora y la empresa que se vale de los servicios de ese trabajador. Insisto, es lógico que así fuera, porque fíjense ustedes que hay alguien que se está aprovechando de la actividad que presta una persona. Y no puede ser que quien aprovecha esa actividad en beneficio propio pueda lavarse las manos con respecto a los salarios, aportes, etcétera, diciendo, yo no soy el empleador es la empresa de servicios eventuales. ¿Me entienden? ¿Por qué lo trata la ley en estos casos? ¿Y por qué es habitual que cualquiera de estas empresas que ustedes, asesoren, contrate a otra empresa de servicios eventuales o tercerice ciertos trabajos? Siempre debe controlar sus clientes, es decir, el dueño del establecimiento, que a estos trabajadores se les abonen los salarios y se efectivicen los aportes. Como vamos a ver después, otra de las cosas que tienen que comprobar también es que se encuentren inscritos en una ART, es decir, en una aseguradora de riesgo de trabajo. ¿Por qué? Porque si ese trabajador tiene algún accidente y no está inscrito, van a ser responsables tanto el intermediario como el usuario, es decir, quien se vale de los servicios del trabajador. Ustedes siempre en estos casos estén hacia la solidaridad, es decir, la responsabilidad no compartida, es decir, no la mitad a uno y la mitad a otro, no, sino solidario indica que el trabajador puede demandar al intermediario y al usuario. Después el usuario tiene que pagar, demandará al intermediario para que éste le pague su cuota parte, etc. Pero aquí estamos hablando
de un reclamo posible a quién puede dirigirse el trabajador. Después el caso del artículo 20 nos habla también de su contratación y delegación. Supongamos que estamos en una fábrica de heladeras. Somos asesores contables de una fábrica de heladeras. Ahora bien, existe una fábrica de burletes, distinta a la fábrica de heladeras que estamos asesorando nosotros. Pero resulta, ustedes saben muy bien, que los burletes, es decir, las gomas, o hoy día se utilizan unos imanes, etcétera, son las que van ubicadas entre la puerta y el gabinete de la heladera, es decir, permite el cerramiento para que no entre aire y para que se mantenga el frío. Es decir, que una heladera sin burletes no puede funcionar o no puede funcionar correctamente. Es imprescindible. Por lo tanto, en estos casos, vamos a ver el artículo 30. Quienes cedan total o parcialmente a otros, quienes sean total o parcialmente a otros el establecimiento de explotación habilitado a su nombre, contraten o subcontraten, cualquiera sea el acto que de origen, quienes sean totalmente trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal específica propia del establecimiento, porque en definitiva los burletes los tenía que fabricar la empresa que fabrica las heladeras. Ha optado por decir, bueno, esto que lo fabrica otra empresa. Bueno, quienes cedan en esas condiciones esa actividad deberán exigir a sus contratistas, o fuera de su ámbito, deberán exigir el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y a los organismos de la seguridad social. Es decir, es una figura parecida a la que veníamos viendo con antelación. Y es así, porque evidentemente esta labor que desarrolla la empresa que fabrica los burletes es imprescindible para la que fabrica heladeras. Si no hubiera burletes, no hay heladeras. Por lo tanto, como esa actividad es inescindible, inseparable de la actividad principal, en estos supuestos puede exigir el trabajador el cumplimiento de las deudas por salario, aporte, contribuciones, tanto a su empleador principal, el dueño de la fábrica de burletes, como a quien se los vende o a quien se los traspasa o a la empresa que fabrica las heladeras. En este caso, sigue diciendo la ley, los cedentes, contratistas o subcontratistas deberán exigir a sus concesionarios lo mismo que dije antes. Exigir que estén inscriptos, que tengan el quill, que tengan los aportes y demás. Fíjense ustedes que esto suele darse. Yo en mi tribunal, cuando tuve que resolver algún caso que salgamos de eso de las heladeras, algún otro ejemplo. Un día viene un señor y demanda a una empresa de remises y a una RT, que era una aseguradora de riesgo del trabajo. Esta empresa de remises, que no tenía nada que ver en la práctica empresarial, digamos, con la RT, era contratada por la RT para que los trabajadores vayan a hacerse los estudios. Le explico brevemente. Un trabajador tiene un accidente de trabajo, es decir, se corta un dedo en la fábrica, debe denunciarlo al empleador y el empleador, o a la RT directamente, lo denuncia a la aseguradora de riesgo del trabajo. Bueno, lo primero que le van a mandar a ese trabajador, además de la licencia y demás, que se haga estudios
que se vaya a internar, que vaya y venga a decir que se vale de móviles para trasladar al trabajador. En este caso, esta RT siempre contrataba la misma remisería, que a su vez, con exclusividad, atendía los viajes de esta RT. Es decir, que hacía un poco menos que ambulancia, digamos, de la RT, para ir al médico, para ir a hacer estudios, etc. Y este trabajador demandó a la remisería como chofer, que se dio de uno de los remises, y a la RT, porque dijo que él trabajaba con exclusividad para la RT, es decir, que pasó a ser una tarea inescindible, porque era imposible sin esos transportes que la RT pudiera cumplir con la función de revisión médica del trabajador, etc. ¿Comprenden? Es decir, cuando una actividad está tan ligada a la actividad de otra empresa, ahí también juega la responsabilidad solidaria. Les hago un comentario que aquí hay una teoría amplia y una teoría estricta, digamos así, o restrictiva. La amplia diría que cualquier persona, que yo, hasta el vigilador de la puerta, es una tarea inescindible y por lo tanto tiene derecho a reclamar tanto a la empresa de vigilancia como a la empresa donde presta servicio. Esa sería la teoría amplia. En cambio, la teoría que es restrictiva requiere que esa actividad sea inescindible, es decir, en el caso del vigilante que está en la puerta, no lo sería el vigilador, digamos, ¿no? De la puerta no lo sería porque yo puedo vivir sin vigilador. Hoy día no es lo aconsejable, pero puedo vivir, es decir, no hace imprescindiblemente a la tarea principal. Imaginemos un club deportivo donde los socios acostumbran a ir a la mañana, almuerzan al mediodía en el restaurante y se quedan todo el día. Y hay un chico que trabaja en ese restaurante. Bueno, por otro lado hay una persona que vende flores en ese mismo club. El que vende flores no forma parte de una tarea del servicio que presta ese club, porque podría prescindirse, si bien es qué sé yo, como motivo de alegría, de regocijo, de belleza y demás. Es lindo que haya un tipo que venda flores, pero podría vivir sin eso. En cambio, el chico que trabaja en el restaurante sí que presta un servicio que es inescindible. ¿Por qué? Porque los socios se quedan todo el día en esa institución, ya que está la posibilidad de quedarse a almorzar, ir a tomar un café y demás. Entonces, en esto lo que van a hacer los jueces van a analizar caso por caso. Pero no confundan ustedes relación de dependencia con responsabilidad solidaria. La relación puede ser con el concesionario del buffet del club, la relación de dependencia. Pero a la hora de responder por los aportes, salarios, etc., puede demandarse tanto al dueño de la concesión como a ese club. ¿Por qué? Porque la tarea que hacía ese chico formaba parte del servicio que prestaba la institución. Eso es por la teoría restrictiva, por la teoría que limita la responsabilidad solidaria de ambos
o de 3 o 4 o 5 personas, cuando, o establecimientos, cuando forman un conjunto, una actividad inescindible. Una teoría amplia, ¿qué diría? Y que el vigilante que está en la puerta también forma parte de la actividad y demás. Pero lo cierto es que olvídense de eso, porque lo que resulta de este artículo y lo que también resulta de los fallos de los jueces, tiene que ser no cualquier actividad. Si, por ejemplo, esta empresa de remises, que yo le di el ejemplo, prestara tareas o sus choferes conducen para otras empresas, para gente particular y demás, no hay exclusividad, ahí no se daría esta figura. Pero como ahí eran un apéndice de la RT y formaban parte de la tarea inescindible, que era ir a buscar al obrero lesionado, enfermo, para llevarlo a un sanatorio, ahí en ese caso se consideró que si bien el trabajador era empleado de la empresa de remises, solidariamente también respondía la ART. Pero insisto, no confundan solidaridad, que quiere decir que pueden exigir el cumplimiento de obligaciones, con relación de dependencia, que en el caso de la empresa de servicios eventuales va a ser siempre el empleador, la empresa de servicios eventuales. Pero quien se vale del trabajo del obrero, al responder va a ser un deudor solidario, que es otra cosa. Y solidaridad, insisto, por ejemplo, en una sociedad de hecho, una de las desventajas que tiene la sociedad de hecho, si bien uno la lleva mucho más fácilmente que una sociedad registrada, una de las desventajas es que puede exigirse el total del pago de una deuda determinada a uno de los socios. Después ese socio que pagó, tendrá una acción de regreso para cobrar a lo que pagó por el resto, ¿no? Pero frente al acreedor deberá pagar el total de la deuda. Cuidado con eso de las responsabilidades solidarias. Cuando vamos a ver nosotros transferencia del Fondo de Comercio y demás, se va a reiterar esto. Es decir, que un trabajador cuya empresa se vende y pasa a nombre de otra puede demandar tanto al adquirente, al vendedor, es decir, al que transmite la fábrica, como a quien la compra. ¿Estamos? En estos casos se habla de responsabilidad solidaria. Por lo tanto, ¿por qué les aconsejo este tipo de cosas? Esto en la práctica, para ser más, digamos, para no sobrecargarlo al contador de tareas, usted debe tener los ojos abiertos y decir, por lo menos, al empleador que vaya a ver un letrado, porque puede él llegar a ser responsable en el caso que no cumpla el intermediario o no cumpla, digamos, la empresa de servicios eventuales y demás. No libera, no puede lavarse la mano el empleador por el simple hecho de decir, si no le pagó los servicios, cuestión, no. Y está bien que así sea, insisto, porque la persona trabajó y trabajó para quien se le está exigiendo el cumplimiento de la obligación. Por lo tanto, eso es razonable. De todos modos, son estos planteos que le dije, socio empleado, auxiliar del trabajador y demás, son temas para que ustedes se abran los ojos y por lo menos cuando se ven con una figura de estas, abrir los ojos, consultar, que el empleador consulte con un letrado, etcétera. Pero nunca pasarla como que es alguien que está empleado con otro y que no tiene nada que ver con la empresa. ¿Me entienden? Piensen ustedes, insisto,
que en todos estos casos el trabajador está prestando servicios para la persona que ustedes están asesorando. Por lo tanto, siempre estén por la responsabilidad solidaria. Esto así, a grandes rasgos. Lo mismo si son, el artículo 31, empresas que están subordinadas, relacionadas, o que pertenecen a una UTE o a la Unión Transitoria de Empresas y demás. En este caso, serán solidariamente responsables cuando hayan mediado maniobras fraudulentas, corrupción temeraria, o no se hagan, y si es un conjunto de carácter permanente, si no se han efectuado los aportes, etc. Bueno, esto es una advertencia. Esto es mucho más complejo de lo que yo se los comenté, pero no quiero emparrullarles la vida. Por lo menos téngalo como advertencia. Bueno, ahora vamos a ver. La ley se refiere al capítulo 0, faltan 2 minutos, se los presento el caso y después lo desarrollamos después de las 5 de la tarde. Habla de los requisitos esenciales y formales del contrato de trabajo, y aquí se refiere a la capacidad. Quiere decir, capacidad cuando hablamos, la persona tiene 5 atributos. Nosotros, cada uno de nosotros, tenemos 5 atributos. Tenemos un nombre, un estado, una capacidad, un domicilio y un patrimonio. Inclusive el patrimonio, hasta la persona que sea más indigente, siempre algo de patrimonio va a tener. Tenemos un nombre, Juan Pérez, estado, hijo de fulano, casado con mengano, soltero, como sea, domicilio, tal domicilio, capacidad, que es lo que ahora les voy a explicar la clase en el segundo bloque, y un patrimonio, aunque sea un patrimonio chico, muy cortito. Bueno, entonces ahora vamos a centrarnos nosotros en la capacidad, es decir, desde cuándo una persona puede contratar o puede formalizar un contrato de trabajo. ¿Desde qué edad? Eso es lo que vamos a ver a partir de las 17. Damos por finalizado este primer bloque y nos vemos a las 5 de la tarde. Gracias.